En la cena de Navidad familiar, mi nuera golpeó el tenedor en la copa y anunció que esperaba un bebé de mi esposo. Todos se quedaron en shock. Yo simplemente reí y dije, «Está bien, mi amor». Ya lo esperaba, cuando deslicé una prueba de ADN sobre la mesa. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Llevaba 35 años preparando la cena de Navidad de la misma manera. El pavo siempre a las 4 de la tarde en el horno, las papas al gratín con esa receta que heredé de mi madre, y el pastel de calabaza que a mi esposo le gustaba con extra canela. Ese 24 de diciembre no fue diferente. Me levanté temprano, puse los manteles rojos que usábamos cada año, acomodé las velas en el centro de la mesa. Todo tenía que estar perfecto. A las 6 de la tarde empezaron a llegar todos. Primero mi hijo Ethan con su esposa Giselle. Ella traía ese vestido verde esmeralda que le quedaba ajustado, demasiado ajustado para una cena familiar. Pero nunca dije nada. Nunca decía nada sobre Giselle. Luego llegaron mis 2 hermanas con sus esposos, mi cuñado Robert con su nueva novia y finalmente mi suegra Margaret, que a sus 87 años seguía llegando con esa mirada de juez que me evaluaba desde que entré a esta familia. Mi esposo David estaba en la sala, sirviendo whisky a los hombres como siempre hacía. Lo vi reírse de algo que dijo Robert, y por un segundo, solo un segundo, me pregunté si alguna vez había sido feliz en este matrimonio. Pero guardé ese pensamiento donde guardaba todos los demás, en algún lugar profundo donde no molestaran. La cena transcurrió normal. Margaret criticó que el pavo estaba un poco seco, aunque todos los demás dijeron que estaba delicioso. Mi hermana Claire me preguntó si había considerado teñirme el cabello porque las canas me envejecían. Giselle apenas probó la comida. Dijo que no se sentía bien del estómago. Ethan la miraba preocupado. Le preguntó 3 veces si quería irse a casa. Ella sonrió y dijo que estaba bien, que solo necesitaba un momento. Cuando serví el postre, Giselle se puso de pie. Tomó su copa de vino, aunque noté que no había bebido ni un sorbo en toda la noche, y golpeó suavemente con el tenedor contra el cristal. El tintineo cortó todas las conversaciones. «Tengo un anuncio que hacer», dijo. Su voz temblaba un poco, pero había algo en sus ojos, algo que no logré descifrar en ese momento. Sé que esto va a sorprender a todos, pero necesito ser honesta. Necesito que todos sepan la verdad. El comedor quedó en silencio. Vi a Ethan fruncir el ceño, confundido. David dejó su tenedor en el plato, mirando a Giselle con una expresión extraña. «Estoy embarazada», dijo Giselle. Un murmullo recorrió la mesa. Mi hermana Susan soltó una risita nerviosa, pensando que era una buena noticia. Pero Giselle no había terminado. «Y el padre es David». El tiempo se detuvo. Margaret dejó caer su copa. El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco como sangre. Claire se llevó la mano a la boca. Robert masculló algo entre dientes. Ethan se quedó paralizado en su silla, con los ojos muy abiertos, mirando a su esposa como si fuera una desconocida. David abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su cara pasó del blanco al rojo en cuestión de segundos. Todos me miraron. Esperaban que gritara, que llorara, que me derrumbara. Esperaban el espectáculo del dolor de una esposa traicionada. Pero yo había tenido 6 meses para procesar esto. 6 meses desde que encontré el primer mensaje en el teléfono de David. 6 meses desde que confirmé lo que mi corazón ya sabía. Me limpié la boca con la servilleta. La doblé cuidadosamente y la puse junto a mi plato. Luego me puse de pie con una calma que ni yo misma reconocía. Caminé hacia la cocina, todos los ojos siguiéndome, y regresé con un sobre manila que había escondido en el cajón de los cubiertos esa misma mañana. Lo deslicé por la mesa hasta que quedó frente a Giselle. «Ok, mi amor», dije. Mi voz sonó casi divertida, como si estuviéramos hablando del clima. Giselle miró el sobre, luego a mí. El color desapareció de su rostro. «¿Qué es eso?», preguntó David, encontrando finalmente su voz.
Ábrelo, le dije a Giselle. Por favor, comparte con todos lo que dice. Ella tomó el sobre con manos temblorosas. Cuando lo abrió y vio los papeles, sus dedos perdieron fuerza. Los documentos cayeron sobre la mesa. Es un test de ADN, dije, mirando a cada persona en esa mesa. Lo hice hace 3 semanas, cuando me enteré de que Giselle estaba embarazada. Resulta que tengo una amiga que trabaja en el laboratorio del hospital. Conseguí una muestra de cabello de David y una muestra de saliva de Giselle. Todo muy legal, todo muy oficial. Margaret se levantó de su silla. ¿Qué está diciendo esto, Silvia? Giselle había empezado a llorar. Ethan seguía congelado, mirando los papeles como si fueran una sentencia de muerte. Los resultados llegaron hace 2 días, continué. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz permanecía firme. El bebé que Giselle está esperando tiene un 99.9% de probabilidad de ser hijo de David. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Nadie se movió, nadie respiró. Era como si el tiempo se hubiera congelado en ese comedor, entre los restos de la cena de Navidad y los pedazos rotos de lo que alguna vez fue mi familia. Y yo, después de 35 años de ser la esposa perfecta, la anfitriona perfecta, la que nunca causaba problemas, me quedé de pie frente a todos ellos, esperando a que alguien dijera algo, lo que fuera. Pero nadie dijo nada. Y ese silencio lo confirmó todo. Fue en junio cuando encontré el primer mensaje. David había dejado su teléfono en la encimera de la cocina mientras se duchaba. Nunca había sido el tipo de esposa que revisaba teléfonos. En 35 años de matrimonio, jamás había sentido la necesidad. Confiaba en él, o al menos eso creía. Pero ese día, cuando la pantalla se iluminó con una notificación, algo dentro de mí me hizo mirar. Te extraño. Anoche fue increíble. El nombre en la pantalla era simplemente G. Ni siquiera tuvo la decencia de guardar su contacto con un nombre completo. Mi estómago se contrajo. Mis manos empezaron a temblar. Tomé el teléfono y deslicé la pantalla. No tenía contraseña. David siempre decía que las contraseñas eran para gente con algo que ocultar. ¡Qué ironía! Abrí los mensajes. Había cientos, fotos, conversaciones que me revolvieron el estómago, planes para encontrarse, palabras que él nunca me había dicho a mí. Y entonces vi una foto donde se veía parte de un brazo con un tatuaje que reconocí de inmediato. Un pequeño colibrí en la muñeca. El mismo tatuaje que tenía Giselle, mi nuera. Se me doblaron las rodillas. Tuve que sostenerme del borde de la encimera para no caer. Mi hijo, mi único hijo. Su esposa estaba acostándose con mi marido, y por los mensajes no era algo reciente. Llevaban meses, tal vez más de 1 año. Escuché que el agua de la ducha se detuvo. Rápidamente dejé el teléfono exactamente donde estaba y salí de la cocina. Fui al baño de visitas y vomité. Después me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo. Tenía 62 años. Arrugas alrededor de los ojos. Canas que ya no me molestaba en teñir. Unos kilos de más que había ganado con los años. ¿Era esa la razón? ¿Ya no era suficiente para él? Pero luego pensé en Ethan, mi hijo, el que cargué en mi vientre, el que crié, el que siempre me llamaba cuando necesitaba consejo. ¿Cómo iba a decirle que su padre y su esposa lo estaban traicionando de la peor manera posible? Esa noche, David actuó como siempre. Cenamos juntos, vimos televisión, se fue a dormir. Yo me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, mirando el techo, sintiendo cómo todo lo que creía saber sobre mi vida se desmoronaba. En los días siguientes, empecé a observar. Realmente observar. Las veces que David decía que tenía que trabajar tarde. Las ocasiones en que Giselle cancelaba planes con Ethan diciendo que tenía junta con sus amigas. Cómo se miraban en las cenas familiares. Esas miradas que yo había confundido con simple cortesía. Cómo Giselle siempre encontraba excusas para quedarse a solas con David cuando venían a casa. Todo estaba ahí. Siempre había estado ahí. Y yo había sido demasiado ciega o demasiado ingenua para verlo. Una semana después, Giselle vino a casa sola.
Dijo que Ethan estaba en un viaje de negocios y que solo quería visitarme. Preparé té, nos sentamos en la sala. Ella habló de cosas sin importancia, del clima, de un restaurante nuevo que había probado, y yo la observé. La forma en que sus ojos recorrían la casa, como si ya fuera suya. La manera en que se tocaba el collar que David me había regalado en nuestro aniversario número 30, el que yo había dejado de usar porque me parecía demasiado ostentoso. «Ese collar te quedaría hermoso», le dije. Ella sonrió, tocándolo con sus dedos. «¿Tú crees? David tiene muy buen gusto». Usó su nombre. «No tu esposo, no el señor Holloway. David», con una familiaridad que me atravesó el pecho como un cuchillo. Ese fue el momento en que tomé mi decisión. No iba a confrontarlos. No iba a darles la satisfacción de verme destruida. Iba a ser más inteligente que ellos. Contraté a un investigador privado. Me costó $1,200, dinero que saqué de la cuenta de ahorros que David ni siquiera sabía que tenía. En 2 semanas, el investigador me trajo fotos. David y Giselle entrando a un hotel. Giselle saliendo del departamento de David en el centro, ese que él me había dicho que había vendido hacía 3 años. Más mensajes, más pruebas. En agosto, durante una cena familiar, noté algo diferente en Giselle. No tomó vino, no comió sushi, se excusó 2 veces para ir al baño, y la forma en que David la miraba había cambiado. Había algo de posesividad en sus ojos. 3 días después, seguí a Giselle. La vi entrar a una clínica. Esperé en mi auto, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Cuando salió, 1 hora después, tenía una pequeña bolsa blanca en las manos y una expresión que reconocí de inmediato. Era la misma expresión que yo había tenido hacía 33 años, cuando supe que estaba embarazada de Ethan. Todo encajó. El plan completo se me reveló en ese momento. Giselle estaba embarazada de David, y seguramente pensaban encontrar la manera de que todo explotara de forma que ellos quedaran como las víctimas. Tal vez un divorcio donde David me culpara por ser una esposa fría. Tal vez una historia donde Giselle y David se habían enamorado sin querer. Una tragedia romántica donde yo era el obstáculo. Pero yo tenía otras ideas. Llamé a una amiga, Karen, que trabajaba en el laboratorio del hospital. Le expliqué mi situación. Al principio dudó, pero cuando le mostré las fotos del investigador, cuando vio el dolor en mis ojos, aceptó ayudarme. Conseguir las muestras fue más fácil de lo que pensé. El cabello de David del cepillo que usaba cada mañana. La saliva de Giselle de un vaso que usó durante otra de sus visitas inocentes. Karen procesó todo discretamente, sin dejar rastro oficial. Cuando llegaron los resultados, en noviembre, me senté en mi auto en el estacionamiento del hospital y los leí 3 veces. 99.9% de coincidencia. El bebé era de David. No había duda. Esa noche preparé la cena como siempre. David llegó tarde, oliendo a ese perfume caro que Giselle siempre usaba. Me besó en la mejilla, preguntó qué había de cenar. Y yo sonreí y le serví su plato favorito. Durante todos esos meses, cada abrazo que le di fue calculado. Cada te amo que pronuncié fue una mentira necesaria. Cada cena familiar donde fingí no ver sus miradas fue una actuación. Y fui la mejor actriz que he sido en mi vida. Porque sabía que el momento perfecto llegaría. Y ese momento sería la Navidad. Guardé el sobre con los resultados del ADN en el cajón de los cubiertos, esperando, planeando, preparándome para el día en que todos verían la verdad. Y ahora ese día había llegado. David fue el primero en intentar hablar. Se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás con un golpe sordo que resonó en el comedor. «Esto es ridículo», dijo. Su voz temblaba, pero intentaba sonar firme. «Silvia, ¿qué clase de juego enfermo es este? ¿Dónde conseguiste eso? No puede ser real». Me quedé de pie, con las manos apoyadas en el respaldo de mi silla. «¿Quieres que llame a Karen del laboratorio? Ella puede confirmarlo. Todo está documentado. Fechas, números de muestra, todo».
Giselle seguía llorando, pero había algo extraño en su llanto. No me miraba a mí. Miraba a David con una desesperación que no era de una amante descubierta. Era el pánico de alguien cuyo plan se estaba desmoronando. «Mamá», dijo Ethan. Su voz sonó rota, como la de un niño. Se había levantado de su silla, pero no se acercaba a nadie. Se quedó ahí parado, en medio del comedor, con los brazos colgando a los lados. «Mamá, dime que esto no es verdad». Miré a mi hijo, mi único hijo, el bebé al que había cargado, al que había cuidado cuando tenía fiebre, al que había visto crecer y convertirse en un hombre. Y ahora estaba ahí, destruido por las dos personas que más deberían haberlo amado. «Lo siento, Ethan», le dije, y lo decía de verdad. Ojalá no fuera verdad. Margaret, mi suegra, se acercó a la mesa y tomó los papeles con sus manos arrugadas. Los leyó despacio, entrecerró los ojos detrás de sus lentes. Luego miró a su hijo, a David, con una expresión que nunca le había visto. «¿Es verdad, David?», preguntó. Su voz era fría como el hielo. «¿Te acostaste con la esposa de tu hijo?». David abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. «Mamá, es complicado, tú no entiendes». «¿Qué no entiendo?». Margaret alzó la voz por primera vez en toda la noche. «¿Qué no entiendo de traicionar a tu esposa? ¿De traicionar a tu hijo? ¿De destruir a esta familia?». «Nadie está destruyendo nada», intervino Giselle. Se había secado las lágrimas y ahora su rostro mostraba algo diferente. Rabia. «Todos están actuando como si Silvia fuera una santa. ¿Saben por qué pasó esto? Porque ella dejó de ser una esposa hace años. David estaba solo, necesitaba a alguien que lo escuchara, que lo valorara». «Cállate», dijo Ethan. Su voz salió como un gruñido. «Cállate ahora mismo». Pero Giselle no se detuvo. Se puso de pie, señalándome con el dedo. Ella es fría, distante. «¿Cuándo fue la última vez que hiciste sentir especial a tu esposo, Silvia? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por algo más que tus estúpidas cenas perfectas?». Mi hermana Claire se levantó. «¿Cómo te atreves? Silvia ha dado todo por esta familia. Todo». «¿Todo?», se burló Giselle. «Ha dado una casa limpia y comida en la mesa. Eso no es un matrimonio. David merecía más. Merece más». Sentí algo caliente subir por mi garganta. Durante 35 años había sido la esposa perfecta. Había abandonado mi trabajo como maestra cuando Ethan nació porque David quería que me quedara en casa. Había renunciado a mis amigas porque él decía que pasaba demasiado tiempo con ellas. Había dejado de pintar, mi única pasión, porque él necesitaba el estudio para su oficina en casa. Había desaparecido pedazo a pedazo hasta que ya no quedaba nada de mí excepto la mujer que cocinaba, limpiaba y sonreía. «Tienes razón», dije. Mi voz salió tranquila, demasiado tranquila. «No fui suficiente. Pero lo curioso es que tú tampoco lo eres, Giselle, porque si lo fueras, David no seguiría durmiendo conmigo». Giselle palideció. David cerró los ojos. «Cada noche durante estos 6 meses», continué, «desde que descubrí su aventura, David volvía a casa y se metía en mi cama. Me besaba. Me decía que me amaba, y yo dejaba que lo hiciera, sabiendo exactamente dónde había estado, sabiendo que había estado contigo». Robert, mi cuñado, soltó una risa amarga. «Esto es una locura». «No», dijo Margaret. Seguía mirando a David con esa expresión fría. «Esto es lo que es. Una traición en todos los niveles posibles». Susan, mi otra hermana, se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. «¿Por qué no dijiste nada antes? ¿Por qué esperaste hasta ahora?». Me volteé a mirarla. Porque necesitaba estar segura. Necesitaba tener pruebas. Y necesitaba que todos ustedes lo vieran con sus propios ojos. No quería ser la esposa histérica haciendo acusaciones sin fundamento. Quería que la verdad hablara por sí misma. Ethan se había dejado caer en su silla nuevamente. Tenía la cabeza entre las manos. «No puedo creer esto. No puedo». «Papá, ¿cómo pudiste?». David se acercó a él. «Hijo, escúchame. No fue mi intención. Simplemente pasó. Giselle y yo. Hay una conexión».
¿Una conexión? Ethan levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Es mi esposa, papá, y ahora está embarazada de ti. ¿Qué clase de conexión justifica eso? Amor, dijo Giselle. Se había acercado a David y ahora estaba a su lado. Lo que David y yo tenemos es amor real, no como lo que él tiene con Silvia, no como lo que yo tenía contigo, Ethan. Es algo que ninguno de ustedes entendería. Me reí. No pude evitarlo. Una risa seca, sin humor, salió de mi garganta. Amor. Qué palabra tan conveniente. Margaret se acercó a mí por primera vez en todos los años que la conocía. Me miró directo a los ojos. Silvia, ¿qué vas a hacer? Miré a mi suegra, a la mujer que durante 35 años me había hecho sentir que no era suficiente para su hijo. La mujer que criticaba mi comida, mi casa, mi forma de criar a Ethan. Y por primera vez vi algo parecido a respeto en sus ojos. Voy a divorciarme, dije simplemente. Y me voy a llevar todo lo que me corresponde, la casa, las cuentas, todo lo que construimos juntos, porque resulta que, aunque ustedes no lo sepan, yo fui quien puso el 50% del dinero para comprar esta casa, el dinero que heredé de mi padre. David convenció de ponerlo a nombre de ambos, pero tengo todos los papeles que lo demuestran. David dio un paso atrás. Silvia, espera, podemos hablar de esto. No hay nada de qué hablar, lo interrumpí. Tienen su amor. Yo tengo mi dignidad, y créanme, eso vale mucho más. Claire aplaudió despacio, una sola vez. Bien dicho, hermana. Giselle soltó un grito de frustración. No pueden quedarse con todo. David es el padre de mi hijo, tiene responsabilidades. Que cumpla con ellas con su propio dinero, dije. No con el mío. Margaret volvió a mirar a David. Vergüenza debería darte. Tu padre debe estar revolcándose en su tumba. Mamá, por favor. David extendió una mano hacia ella, pero Margaret se apartó como si su toque la quemara. No me toques, dijo. No hasta que arregles este desastre. Si es que se puede arreglar. El comedor quedó en silencio nuevamente. Los restos de la cena seguían en la mesa. El pavo a medio comer, el pastel de calabaza intacto. 35 años de navidades perfectas, y esta era la que finalmente mostraba la verdad de lo que había sido mi vida. Quiero que se vayan, dije finalmente. Todos, excepto Ethan. Giselle abrió la boca para protestar, pero la mirada de Ethan la detuvo. Vete, le dijo a su esposa. No quiero verte ahora mismo. No sé si voy a querer verte nunca más. Ethan, por favor. Giselle intentó acercarse, pero él se alejó. Vete, con él, con tu amor verdadero o lo que sea, pero vete de mi vista. David miró a Giselle, luego a Ethan, luego a mí. Había perdido. Todos habían perdido, excepto yo. Uno por uno fueron saliendo. Margaret fue la última. Antes de irse, se acercó y me dio algo que nunca me había dado en 35 años. Un abrazo. Lo siento, susurró. Siento no haberte valorado. Y luego se fue, dejándome sola con mi hijo en el comedor donde había explotado mi vida y, extrañamente, donde también había comenzado mi liberación. Ethan y yo nos quedamos sentados en el comedor durante lo que pareció una eternidad. Ninguno de los dos habló. Solo escuchábamos el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mi madre. Ethan tenía los codos sobre la mesa y la cabeza entre las manos. Yo simplemente miraba las velas que se habían consumido hasta ser pequeños charcos de cera derretida. ¿Cuánto tiempo lo supiste?, preguntó finalmente. Su voz sonaba cansada, vacía. 6 meses, respondí. Desde junio. Levantó la cabeza y me miró con ojos enrojecidos. ¿Y nunca dijiste nada? ¿Por qué? Me encogí de hombros, sintiendo el peso de esos 6 meses en mis hombros. Porque necesitaba estar segura, porque necesitaba tener pruebas. ¿Y por qué? Hice una pausa, buscando las palabras correctas. Porque no sabía cómo decirle a mi hijo que su padre y su esposa lo estaban traicionando. Ethan se pasó las manos por el rostro. Debí haberlo visto. Las señales estaban ahí.
sus salidas nocturnas, las veces que papá venía a casa justo cuando ella salía, la forma en que se miraban y yo. Yo pensé que solo se llevaban bien. Qué estúpido fui. No fuiste estúpido, le dije. Confiaste en las personas que amabas. Eso no te hace estúpido, te hace humano. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro del comedor. Estoy tan enojado, mamá, tan furioso que no sé qué hacer con esto. Quiero romper algo, quiero gritarles, quiero. Lo sé, lo interrumpí suavemente. Créeme, lo sé. Se detuvo frente a la ventana, mirando hacia la oscuridad del jardín. ¿Vas a divorciarte realmente? Sí. ¿Y la casa? Es mía tanto como de él, más mía de hecho, pero no quiero quedarme aquí, demasiados recuerdos. Hice una pausa. Voy a venderla, empezar de nuevo en otro lugar. Ethan asintió lentamente. ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo en todo esto? Me levanté y me acerqué a él. Le puse una mano en el brazo. Tú eres mi hijo. Siempre serás mi hijo. Nada de lo que hizo tu padre cambia eso. Se volteó hacia mí y vi lágrimas en sus ojos. No sé si puedo perdonarlo. No sé si puedo siquiera mirarlo a la cara otra vez. No tienes que decidirlo ahora, le dije. Tienes todo el derecho de sentir lo que estás sintiendo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi un mensaje de David. Necesitamos hablar, por favor. Lo ignoré y guardé el teléfono. Pero entonces vibró otra vez y otra y otra. ¿Es él?, preguntó Ethan. Asentí. No voy a contestar. Ethan tomó mi teléfono y lo apagó. Bien, que sufra. Esa noche Ethan se quedó a dormir en su antigua habitación. Yo me quedé despierta en la sala, envuelta en una manta, bebiendo té frío que había preparado horas antes. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché el sonido de un auto en la entrada. David. Escuché sus pasos en el pórtico, luego su llave en la cerradura. Pero había cambiado las cerraduras esa misma tarde en cuanto todos se fueron. Llamó a la puerta. Silvia, abre. Necesitamos hablar. No me moví. Silvia, por favor, sé que estás ahí. Solo déjame explicar. Seguí sin moverme. Después de 10 minutos de súplicas, se fue. Escuché su auto alejarse y solo entonces pude respirar. 3 días después, estaba en la oficina de mi abogado. Patricia Chen era una mujer de 40 y tantos años, conocida por ser implacable en casos de divorcio. Me había costado $500 la consulta inicial, pero valía cada centavo. Tengo todo lo que necesito, me dijo después de revisar las carpetas que le había traído. Las fotos del investigador privado, los resultados del ADN, los registros bancarios que mostraban mi contribución a la compra de la casa. Esto va a ser sencillo. Él no tiene ninguna defensa. Quiero que sea rápido, le dije. No quiero alargar esto más de lo necesario. ¿Y qué hay del bebé?, preguntó Patricia. ¿La demanda de manutención? Ese es su problema, no el mío. Patricia asintió con aprobación. Me caes bien, Silvia. Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré a Giselle sentada en los escalones del porche. Se levantó cuando me vio. Necesito hablar contigo, dijo. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, su voz se quebró. Solo 5 minutos. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta y la dejé pasar. Nos sentamos en la sala. Ella en el sofá donde solía sentarse cuando venía de visita, cuando yo todavía creía que era solo la esposa de mi hijo. No es de David, dijo de repente. Me quedé quieta. ¿Qué? Sus manos temblaban mientras retorcía un pañuelo entre sus dedos. El bebé. No es de David. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿De qué estás hablando? Vi los resultados del ADN. Manipulé las muestras, dijo rápidamente. Yo tengo contactos en otro laboratorio. Cambié las muestras antes de que tu amiga las procesara. Necesitaba que todos creyeran que era de David porque el verdadero padre no podía saberlo. Me puse de pie, sintiendo la rabia subir por mi pecho. ¿Me estás diciendo que mentiste? ¿Que todo esto fue una farsa? No todo fue mentira, se apresuró a decir. David y yo sí teníamos una aventura, pero el bebé es de otra persona. ¿De quién? Giselle cerró los ojos.
Una lágrima rodó por su mejilla. De Ethan. El mundo se detuvo. ¿Qué? Susurré. El bebé es de Ethan, repitió. Es de mi esposo, pero yo. Yo estaba teniendo un affair con David y pensé que si decía que era de él, podría salvar mi matrimonio de alguna forma. Pensé que si causaba suficiente escándalo, Ethan nunca descubriría lo de David y yo podríamos volver a empezar. Me senté lentamente, procesando lo que acababa de escuchar. Entonces, ¿por qué dijiste que era de David? Porque Ethan estaba empezando a sospechar de mí, dijo, de mis salidas, de mis mentiras. Pensé que si hacía un anuncio tan escandaloso, tan horrible, que si me convertía en la villana de la historia, entonces nadie cuestionaría que el bebé fuera de David. Y eventualmente, cuando las cosas se calmaran, podría decir que fue un error, que estaba confundida, y Ethan me perdonaría porque el bebé era suyo. Eso es lo más retorcido que he escuchado en mi vida, dije. Lo sé, sollozó. Lo sé, pero estaba desesperada. Y David aceptó seguirme el juego porque... Se detuvo, pero yo ya sabía la respuesta. Porque él quería el divorcio. Terminé por ella. Quería una razón para que yo lo dejara sin pelear, sin tener que dividir las propiedades. Pensó que si yo creía que te había embarazado, estaría tan devastada que solo querría irme y olvidarme de todo. Giselle asintió miserablemente. Pero no contaban con que yo tuviera pruebas, continué. No contaban con que yo hubiera hecho mi propia investigación, con que tuviera copias de todo. No, admitió, no contábamos con eso. Me levanté y caminé hacia la puerta. Sal de mi casa. Silvia, por favor, sal de mi casa antes de que llame a la policía. Y nunca, nunca vuelvas. Se levantó, llorando, y salió. La vi subir a su auto y alejarse. Entonces cerré la puerta, me apoyé contra ella, y finalmente, después de 6 meses de contener todo, me permití llorar. Porque incluso cuando pensaba que había visto lo peor de ellos, todavía había más. Siempre había más. Y ahora tenía una decisión que tomar. ¿Le decía a Ethan la verdad? ¿O dejaba que siguiera creyendo la mentira que los destruiría a todos para siempre? Pasé toda la noche sin dormir, pensando en lo que Giselle me había dicho. El bebé era de Ethan. Todo había sido una mentira dentro de otra mentira. Y yo tenía en mis manos el poder de destruir completamente a mi hijo o darle una verdad que tal vez, solo tal vez, podría ayudarlo a sanar. A las 7 de la mañana llamé a Patricia, mi abogada. Necesito que hagas algo, le dije. Necesito que ordenes otro test de ADN, uno real esta vez, entre Ethan y el bebé cuando nazca. ¿Por qué? Ya tenemos el que hiciste con David. Porque ese test fue manipulado, le expliqué. Tengo razones para creer que el padre real es Ethan. Hubo una pausa. Esto se está poniendo más complicado. Lo sé, pero necesito la verdad completa. Esa mañana, Ethan bajó a desayunar con ojos hinchados. No había dormido mejor que yo. Se sentó en la mesa de la cocina mientras yo preparaba café. Tengo que decirte algo, dije, poniendo una taza frente a él. Me miró con cansancio. No sé si puedo manejar más sorpresas, mamá. Giselle vino ayer, cuando tú no estabas. Se tensó. ¿Qué quería? Me senté frente a él. Me dijo que el bebé no es de tu padre, que es tuyo. El café se le derramó. La taza cayó al suelo y se hizo pedazos, pero ninguno de los dos se movió para limpiarlos. ¿Qué? Su voz apenas era un susurro. Le conté todo. La confesión de Giselle, el plan retorcido, la manipulación del test de ADN. Ethan escuchó en silencio, su rostro pasando por una docena de emociones diferentes. No le creo, dijo finalmente. Es otra mentira, tiene que serlo. Eso pensé yo también. Por eso contraté a mi abogada para que ordene un test real cuando nazca el bebé. Pero Ethan... Hice una pausa. ¿Y si es verdad? ¿Y si el bebé es tuyo? Se levantó bruscamente, tirando la silla. No me importa. No quiero nada con ese bebé. Nada con ella. Nada con ninguno de ellos. Ethan. No, mamá. Su voz se quebró. No puedo.
No puedo ser padre de un bebé que fue concebido mientras mi esposa se acostaba con mi padre. No puedo mirar a ese niño y no pensar en todo esto. No puedo. Comprendí su dolor porque era el mío también. Había partes de esta traición que nunca sanarían, sin importar cuánto tiempo pasara. 3 días después, recibí una llamada de Margaret. Quería verme. Nos encontramos en una cafetería pequeña, lejos de donde cualquiera que conociéramos pudiera vernos. He estado pensando mucho estos días, dijo después de que nos sirvieran el café. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza. Sobre David, sobre cómo lo crié, sobre dónde me equivoqué. Margaret, tú no tienes la culpa de las decisiones que tomó David. Tal vez no, dijo. Pero lo sobreprotegí, lo consentí. Cuando su padre murió, lo traté como si fuera un príncipe que no podía hacer nada malo, y mira lo que se convirtió. Bebí mi café sin saber qué decir. Te debo una disculpa, continuó. 35 años de disculpas. Nunca fui amable contigo. Siempre pensé que no eras suficiente para mi hijo, pero resulta que era al revés. Él nunca fue suficiente para ti. Sentí un nudo en la garganta. Gracias por decir eso. David vino a verme ayer, dijo. Estaba desesperado. Me pidió que intercediera por él, que te convenciera de no divorciarte, que le dieras otra oportunidad. ¿Y qué le dijiste? Margaret me miró directamente a los ojos. Le dije que si tú eras lo suficientemente inteligente como para alejarte de él, yo no iba a ser quien te detuviera. Le dije que merecías mucho más que lo que él te dio. Esa tarde, David apareció en la casa. Llamó a la puerta insistentemente. Yo estaba sola. Ethan había ido a su departamento a recoger algunas cosas. Consideré no abrir, pero algo me hizo hacerlo. Estaba devastado. Su ropa arrugada, barba de varios días, ojos inyectados en sangre. El hombre perfecto, el esposo ejemplar que siempre se presentaba impecable al mundo, estaba destrozado. «Silvia, por favor», dijo en cuanto abrí la puerta. «Necesito hablar contigo». «No hay nada que hablar». «Sí hay», insistió. «Hay mucho. Por favor, solo déjame explicar». Contra mi mejor juicio, lo dejé pasar. Nos sentamos en la sala, guardando distancia el uno del otro. «Fue un error», empezó. «Todo fue un horrible error. Giselle, ella me sedujo, me manipuló». «David, no me insultes con esas excusas». «Es verdad», alzó la voz. «Ella venía a casa cuando tú no estabas. Me buscaba, me decía cosas, y yo estaba confundido, me sentía viejo, irrelevante, y ella me hacía sentir joven otra vez». «¿Y qué hay de mí?», pregunté. Mi voz salió más fría de lo que pretendía. «¿Qué hay de 35 años de matrimonio? ¿De todo lo que sacrifiqué por ti? ¿Por esta familia?» «Lo sé», dijo. «Lo sé y lo siento. Pero podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Podemos». «No», lo interrumpí. «No vamos a arreglar nada. Esto se acabó, David. Se acabó el día que decidiste acostarte con la esposa de nuestro hijo». «El bebé no es mío», soltó desesperadamente. «Giselle me confesó. Es de Ethan. Todo fue una mentira. Yo solo seguí el juego porque quería salir del matrimonio, pero no sabía cómo». Me reí sin humor. «Giselle ya me lo dijo. ¿Y sabes qué es lo más patético? Que incluso sabiendo que el bebé no era tuyo, estuviste dispuesto a destruir a tu propio hijo, a dejar que creyera que su padre y su esposa lo habían traicionado de la peor manera posible. ¿Todo para qué? ¿Para poder divorciarte sin dar explicaciones?» David se cubrió el rostro con las manos. «No pensé que llegaría tan lejos. Pensé que solo te irías, que no pelearías». «Por supuesto que pensaste eso», dije, «porque durante 35 años nunca peleé. Siempre acepté todo. Tus decisiones, tus exigencias, tu madre criticándome, tu falta de apoyo cuando lo necesitaba. Me desaparecí pedazo a pedazo hasta que ya no quedaba nada de mí. ¿Y sabes qué? Esa fue mi culpa también, por permitirlo». «Silvia, por favor, quiero que te vayas», dije. «Y no vuelvas. Mi abogada se pondrá en contacto contigo. Vas a firmar los papeles. Voy a quedarme con la casa, con mi parte de las cuentas, con todo lo que me corresponde.
Y tú vas a dejarme ir sin pelear. Porque si peleas, si me haces pasar por un juicio, voy a asegurarme de que cada persona que conocemos sepa exactamente qué clase de hombre eres. Se levantó lentamente. ¿Me odias? Pensé en su pregunta. Esperaba sentir odio. Esperaba sentir rabia, dolor, deseo de venganza. Pero lo que sentía era mucho peor. No, dije finalmente. No te odio, David. Simplemente ya no siento nada por ti, y creo que eso es peor. Se fue sin decir nada más. Cerré la puerta detrás de él y me apoyé contra ella. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Una semana después, llegaron los papeles del divorcio firmados. David no había peleado. Patricia me llamó para confirmar que todo estaba en orden. La casa es tuya, dijo. Las cuentas están divididas. Te toca el 60% porque probaste tu contribución inicial. Esto se acabó, Silvia. Eres libre. Esa noche, Ethan vino a cenar. Cocinamos juntos por primera vez en años. Pasta simple con salsa de tomate, nada elegante. Y mientras comíamos en la cocina, no en el comedor formal, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Ethan. Voy a vender esta casa, dije. Voy a buscar un lugar nuevo, pequeño, solo para mí. Y voy a empezar de nuevo. ¿Y papá? ¿Y Giselle? Ellos ya no son mi problema, ni el tuyo, si no quieres que lo sean. Ethan asintió. Giselle me llamó, me pidió que nos viéramos, que habláramos sobre el bebé. ¿Qué le dijiste? Nada, colgué. No lo presioné. Sabía que eventualmente tendría que tomar sus propias decisiones sobre eso, sobre si podía o no ser padre de ese bebé. Pero esa era su decisión, no la mía. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo después de un rato. Que me siento aliviado, como si me hubieran quitado un peso de encima. Todo era una mentira. Mi matrimonio, la relación con mi padre, nada era real. Y aunque duele, también es liberador saberlo. Entendía exactamente a qué se refería. Esa noche, después de que Ethan se fue, subí al ático. Ahí estaban todas las cajas con mis cosas viejas. Busqué hasta encontrar lo que necesitaba, mis pinturas, los lienzos que había guardado hacía más de 30 años cuando David me pidió el estudio. Los bajé a la sala y los miré uno por uno. Eran buenos, realmente buenos, y me pregunté qué habría pasado si hubiera seguido pintando, si no hubiera renunciado a esa parte de mí, pero no había forma de saberlo. Solo podía decidir qué hacer ahora. Saqué mi teléfono y busqué clases de pintura en la ciudad. Encontré un taller que comenzaba el próximo mes. Lo apunté. Tal vez no era demasiado tarde para recuperar los pedazos de mí misma que había perdido. 3 meses después, la casa se vendió. Una joven pareja con 2 niños pequeños la compró. Me pagaron $320,000, de los cuales la mitad era completamente mía después de pagar el resto de la hipoteca y dividir con David, según lo acordado. $160,000. No era una fortuna, pero era suficiente para empezar de nuevo. El día que firmé los papeles de venta, no sentí tristeza. Esperaba sentirla. Había pasado 35 años en esa casa. Había criado a mi hijo ahí. Había cocinado miles de cenas. Había limpiado cada rincón. Había cuidado cada detalle. Pero cuando entregué las llaves, solo sentí alivio. Me mudé a un departamento pequeño en el centro de la ciudad. Un lugar de una habitación, con una cocina diminuta y un balcón que daba a un parque. No tenía comedor formal ni habitaciones de sobra. Era solo para mí, y era perfecto. Ethan me ayudó con la mudanza. Había adelgazado, se veía cansado, pero había algo diferente en él. Una claridad que no había visto antes. Giselle tuvo al bebé, me dijo mientras acomodábamos cajas en mi nueva sala. Me detuve. ¿Y? Es un niño, se llama Thomas. ¿Hiciste el test de ADN? Asintió. Es mío, 99.9% de certeza. Me senté en el sofá que acabábamos de acomodar. ¿Qué vas a hacer? Voy a ser su padre, dijo. Pero no voy a volver con Giselle. Ya firmamos los papeles de divorcio. Voy a compartir la custodia. Voy a mantenerlo. Voy a estar en su vida. Pero ella y yo terminamos para siempre. ¿Y David? La mandíbula de Ethan se tensó.
No he hablado con él. No sé si alguna vez voy a poder. No tienes que decidirlo ahora, le dije, las mismas palabras que él me había dicho a mí meses atrás. ¿Tú has hablado con él? Negué con la cabeza. No, y no planeo hacerlo. Terminamos de acomodar en silencio. Cuando Ethan se fue, me quedé sola en mi nuevo departamento. Era pequeño, casi vacío todavía, pero era completamente mío. No había fantasmas aquí, no había recuerdos dolorosos, solo un lienzo en blanco esperando a ser llenado. El taller de pintura comenzó una semana después. Éramos 8 personas, la mayoría mayores que yo. La instructora, una mujer llamada Amanda de unos 40 años, nos hizo presentarnos el primer día. «Soy Silvia», dije cuando me tocó el turno. Solía pintar hace muchos años. Dejé de hacerlo por razones equivocadas. Estoy aquí para volver a empezar. Amanda sonrió. Nunca es tarde para volver a empezar. Resultó que tenía razón. Mis manos recordaban cómo sostener el pincel, cómo mezclar los colores, cómo dar vida a lo que veía en mi mente. Era como despertar una parte de mí que había estado dormida por décadas. Pinté mi primer cuadro esa semana. Una mujer de espaldas, mirando hacia un horizonte abierto. Amanda se detuvo frente a él durante largo rato. «Hay mucha emoción aquí», dijo finalmente. «Libertad, dolor, esperanza, todo junto». «Así es como me siento», admití. Conocí a otras personas en el taller. Linda, una mujer de 68 años que había enviudado recientemente y estaba aprendiendo a vivir sola por primera vez en su vida. Robert, un hombre de 72 años que había descubierto la pintura después de retirarse. Cada uno tenía su historia, su dolor, su razón para estar ahí, y por primera vez en mi vida no me sentí sola en mi experiencia. 4 meses después de mudarme, Margaret me llamó. No habíamos hablado desde el divorcio, aunque sí había enviado flores cuando me mudé. «Me gustaría verte», dijo, «si estás dispuesta». Nos encontramos en el mismo café donde habíamos hablado meses atrás. Se veía más vieja, más cansada. La traición de David la había afectado tanto como a mí. David se mudó a otro estado, me dijo después de que ordenamos café. Arizona. Dice que necesita empezar de nuevo donde nadie lo conozca. Bien por él, dije sin emoción. Ethan no le habla, yo apenas lo tolero. Hizo una pausa. He estado pensando mucho sobre el tiempo que te traté mal, sobre cómo contribuí a que te sintieras pequeña en tu propio matrimonio. Margaret, no necesitas, sí necesito, me interrumpió. Necesito que sepas que lo siento, que te admiro por cómo manejaste todo esto. Con dignidad, sin venganza, sin destruir a David aunque tenías todas las razones para hacerlo. No lo hice por él, le dije. Lo hice por mí, porque destruirlo a él significaba mantenerme atada a él, y yo necesitaba ser libre. Margaret tomó mi mano por encima de la mesa. Eres más fuerte de lo que ninguno de nosotros pensó, especialmente yo. 1 año después del divorcio, mi primer cuadro se vendió. Era una pequeña galería local, nada ostentoso, pero alguien había pagado $800 por mi pintura. La mujer mirando el horizonte ahora colgaba en la casa de alguien más. Amanda me llamó emocionada. «Silvia, esto es solo el comienzo. Tienes talento real. Podrías hacer una exposición». «No sé si estoy lista para eso», le dije. «Nadie está realmente listo, pero eso es parte de la aventura». Ethan venía a visitarme seguido, a veces con Thomas. El bebé tenía los ojos de mi hijo, su misma sonrisa. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de emociones. Alegría por mi nieto, tristeza por las circunstancias de su nacimiento, pero sobre todo, esperanza, porque Ethan estaba siendo el padre que su propio padre nunca supo ser. «¿Cómo está Giselle?», le pregunté un día, no porque me importara realmente, sino porque sabía que Ethan necesitaba hablar de ello. «Vive con sus padres. Trabaja medio tiempo en una oficina. Compartimos la custodia de Thomas, pero apenas nos hablamos, solo lo necesario». «¿Y tú? ¿Cómo estás tú?». Sonrió, pero era una sonrisa cansada.
Mejor. Poco a poco. Algunos días son más difíciles que otros, pero estoy mejor. Lo entendía perfectamente. Una tarde de domingo, 1 año y medio después de aquella Navidad que cambió todo, estaba pintando en mi pequeño balcón cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. ¿Hola? Silvia, soy David. Mi mano se tensó alrededor del pincel. No había escuchado su voz en más de 1 año. ¿Qué quieres? Solo quería saber cómo estabas. Estoy bien. ¿Algo más? Hubo una pausa larga. He estado en terapia, tratando de entender por qué hice lo que hice, por qué destruí todo. Me alegra que estés trabajando en ti mismo, David, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Lo sé. Solo quería que supieras que lo siento, realmente lo siento, y que espero que seas feliz. Miré el lienzo frente a mí. Había pintado un jardín lleno de flores silvestres, caótico pero hermoso, lleno de vida. Soy feliz, le dije, y me di cuenta de que era verdad. Adiós, David. Colgué antes de que pudiera responder. Bloqueé su número. No necesitaba su arrepentimiento. No necesitaba su perdón ni dar el mío. Lo que había pasado, pasado estaba. 2 años después de la Navidad que cambió mi vida, tuve mi primera exposición individual. 20 pinturas en una pequeña galería del centro. Amanda había insistido y finalmente había aceptado. La noche de la inauguración estaba nerviosa. Llevaba un vestido azul simple, mi cabello ahora completamente gris recogido en un moño. Ethan llegó con Thomas, que ahora tenía 2 años y corría por todas partes. Margaret también vino, apoyada en su bastón, pero con una sonrisa en el rostro. «Estoy orgullosa de ti», me dijo, muy orgullosa. Linda y Robert del taller también estaban ahí, junto con otras personas que había conocido en estos 2 años. Personas que me habían elegido y yo a ellas. Vendí 12 pinturas esa noche. No me hice rica, pero tampoco era ese el punto. El punto era que había recuperado algo que creí perdido para siempre. Me había recuperado a mí misma. Más tarde esa noche, de vuelta en mi departamento, me serví una copa de vino y salí al balcón. La ciudad brillaba frente a mí, llena de posibilidades. Pensé en la mujer que había sido, la que se había desaparecido pedazo a pedazo durante 35 años, la que había sacrificado sus sueños, su identidad, su voz. Esa mujer ya no existía. En su lugar había otra. Una que pintaba, una que vivía en un departamento pequeño que le encantaba, una que había aprendido que estar sola no era lo mismo que estar sola, una que había descubierto que la libertad no venía de la venganza, sino de soltar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ethan. «Estuvo increíble esta noche, mamá. Te amo». Sonreí y respondí. «Yo también te amo». Guardé el teléfono y miré las estrellas. Había perdido un matrimonio, una casa, años de mi vida, pero había ganado algo mucho más valioso. Me había ganado a mí misma, y eso, finalmente, era suficiente.